Saludos, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Gracias por estar una vez más, una semana más, aquí en La Luz en mi Andar. En esta oportunidad para estudiar todos juntos acerca de una persona más del Nuevo Testamento. En esta ocasión, en esta noche, vamos a estar estudiando acerca de otro José. La semana pasada estuvimos hablando de José, el esposo de María, el padrastro de Jesús, y aprendimos grandes enseñanzas de él. Hoy vamos a estar hablando de otro José en el Nuevo Testamento. Pero antes quiero, hermanos, pedirle me acompañen en oración para que el Padre Celestial sea quien nos dirija en esta noche. Acompáñenme. Señor bendito, eterno del cielo y de la tierra, gracias por su amor de escucharnos y por bendecirnos en esta noche con la oportunidad de venir a su palabra para aprender más de ella. Rogamos usted nos abra el entendimiento, Padre, y también el corazón, para dejar entrar su palabra en nosotros y que su palabra nos moldee para algún día llegar a la estatura de Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque su sacrificio nos da salvación y nos da esperanza. Gracias por todas las cosas que usted nos da en Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos y damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos de una sola vez porque, como siempre digo, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Si usted ha podido notar, hermanos, en esta noche vamos a estudiar acerca de otro José que no le conocemos con ese nombre, porque nosotros le conocemos por su sobrenombre, el sobrenombre que los apóstoles le pusieron a este hombre José. Es interesante esto de los sobrenombres. Generalmente los sobrenombres o los apodos no son gratos. Yo no sé si a usted en la escuela, en el colegio, le pusieron algún sobrenombre, algún apodo, pero generalmente son despectivos, son despreciativos, pero no así, mis amados hermanos, a la luz de las Escrituras, no así en la palabra del Señor. ¿Por qué Dios, a través del ángel, le dijo a María que debían ponerle a su hijo Jesús, debían llamarle Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros? Usted ve claramente que ese nombre o ese sobrenombre tiene un significado. Y en varias ocasiones en la Escritura encontramos casos donde a hombres se les cambió su nombre original por un sobrenombre. Recordará usted el caso de Cefas, que su nombre verdadero es Simón y le pusieron por sobrenombre Pedro, ¿no? Petros, esta piedra pequeña, que vendría a significar algo también en las páginas de la Escritura. Saulo de Tarso, se le cambió su nombre por Pablo. Y así podríamos mencionar otros personajes o personas, del Nuevo Testamento, hermanos, que por supuesto no tenemos tiempo. Vamos a ir de una sola vez, mis amados hermanos. Permítame ayudarnos en esta noche con la presentación. Hoy vamos a estar estudiando acerca de José, al que nosotros conocemos por Bernabé. La primera vez que encontramos de Bernabé, amados hermanos, es en Hechos capítulo 4, que vamos a continuación a leer versículos 32 hasta el 37. Si usted me acompaña, hermanos, en esta lectura, por favor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era con todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, subrayen su Biblia, todos, hermanos, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, versículo 36, José, que traducido es
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, hermanos, esta es la primera ocasión, la primera oportunidad que encontramos a este hombre José, que nosotros conocemos, Bernabé. Vamos a ver qué podemos aprender, hermanos, de Bernabé. Bernabé como hombre. Aprendemos en primer lugar, que este no es su nombre original, como ya lo mencioné, es un sobrenombre que fue puesto por los apóstoles y que traducido este sobrenombre significa hijo de consuelo, hijo de consolación, o también en algunas otras versiones hijo de exhortación, como vamos a ver más adelante, en Hechos capítulo 11, versículo 23. ¿Qué más aprendemos de Bernabé o de José? Según el texto que acabamos de leer, aprendemos que era de la tribu de Leví. Ahí lo leímos en el versículo 36. Dice que era levita. Quizás esto fue lo que lo trajo a Jerusalén, a este hombre José, el hecho de ser levita, no lo sabemos, pero ahí está escrito para nosotros, era de la tribu de Leví. Otra cosa que podemos aprender del texto, hermanos, es que era originario de la isla de Chipre, al oeste de Israel. Chipre, casualmente, hermanos, como vamos a mencionar también más adelante, Chipre es la primera ciudad o el primer lugar donde Pablo y Bernabé predicaron el evangelio en su primer viaje misionero, según lo que podemos ver en Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. De ahí, o ahí más bien, Bernabé regresó con Juan Marcos a Chipre, según también lo que encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 39. Otra cosa que leemos o aprendemos del texto, hermanos, es que José, este hombre, Bernabé, tenía una propiedad o era dueño de una propiedad, una heredad, que, hermanos, no se nos dice exactamente de qué tamaño era la propiedad, de qué o qué valor haya tenido la propiedad. Y esto es interesante, hermanos, porque ya para irnos metiendo un poco en tema, hay ciertas cosas que para nosotros tienen un valor monetario, ¿no? Hay un valor monetario que nos costó a nosotros, sea que hayamos comprado una casa, que hayamos comprado un carro o cualquier propiedad, tiene un valor monetario. Pero sin lugar a dudas también hay ciertas posesiones que nosotros tenemos que a veces tienen valor sentimental, ¿cierto? Sea que lo hayamos heredado de alguien o que haya sido un regalo de alguien, tiene un valor sentimental que hace ese valor sentimental, le da un valor más grande al valor monetario, a tal punto de que a veces no vendemos las cosas porque es más grande el valor sentimental. Ahora, en el caso de este hombre, José, dice que era dueño de una heredad, de una propiedad. No sabemos qué precio haya tenido, pero sí aprendemos que este hombre fue capaz de desprenderse de esta heredad. Pero bien, ¿qué más aprendemos de Bernabé como un hombre? Aparentemente, y esto, hermanos, sí que es una conclusión, aparentemente no tenía esposa, no tenía familia. Según lo que nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 9, versículos 5 y 6, que quiero que leamos todos juntos. En 1 Corintios 9, Pablo está defendiendo su apostolado y en el capítulo 9, versículo 5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer también como los otros apóstoles y hermanos del Señor y Cefas. Dice Pablo, ¿no tenemos nosotros también derecho de casarnos como los otros apóstoles? Pero él está hablando por él mismo y por quién más. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pues es una conclusión, hermanos, o
una suposición que podemos hacer que probablemente Bernabé no era casado y tampoco tenía hijos, no tenía familia, por las palabras que leemos de Pablo en 1 Corintios 9. Pero ¿qué más aprendemos de Bernabé, de este hijo de consolación? Aprendemos que era apóstol. Sí, Bernabé era apóstol. Y no se empiece a asustar usted, hermano, con esta lección. No, si usted lee con detenimiento Hechos capítulo 14, versículo 14, Hechos 14, 14, dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. En esta ocasión, cuando ellos mismos se encuentran predicando en Listra, a ellos, o el escritor de los Hechos, Lucas, nos deja ver que Bernabé era un apóstol. Y no debería sorprendernos, porque la misma escritura menciona a Timoteo y a Silas como apóstoles en 1 de Tesalonicenses 2:6. Lo mismo que a Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, en Gálatas capítulo 1, versículo 19, también mencionado como un apóstol. Tito y otros hermanos en 2 de Corintios 8:23, mencionados como apóstoles. Epafrodito en Filipenses 2:25, lo mismo que Andrónico y Junias en Romanos 16:7. No tenemos tiempo para profundizar en esto, hermanos, por supuesto, pero lo que quiero explicar brevemente es que obviamente ellos no fueron apóstoles del Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús solamente tuvo 12 apóstoles en su ministerio y luego Pablo, el apóstol número 13. Pero ¿en qué sentido estos hombres fueron apóstoles? Bueno, en el sentido de que fueron enviados, porque la palabra apóstol literalmente traduce o puede significar alguien que es enviado o un mensajero. Entonces, bíblicamente, cada uno de estos hombres fueron mensajeros, fueron enviados. En este caso, Bernabé junto con Pablo fueron enviados a este primer viaje misionero y fueron enviados a predicar el evangelio desde la ciudad de Antioquía y fueron a predicar. En ese sentido, entonces, Bernabé era un apóstol porque fue enviado junto con Pablo a predicar. Pero bien, continuemos, amados hermanos. Ya vimos a Bernabé como un hombre y vimos algunas cosas que menciona Hechos capítulo 4. Ahora vamos a ver de una sola vez las lecciones que nosotros podemos aprender de Bernabé. Así, directo, hermano, para que el tiempo nos rinda y sea provechoso para nosotros. ¿Qué es lo primero que aprendemos a la luz de este texto de Bernabé? En primer lugar, aprendemos, mis amados hermanos, que Bernabé fue un hombre sumamente generoso. Sumamente generoso. Como ya lo mencioné, el texto solamente nos dice en el verso 37 que José poseía una heredad. Ya lo mencioné, mis amados hermanos. No sabemos, mis amigos, no sabemos de qué tamaño era la heredad. No sabemos si era de un valor excesivo o si era una propiedad pequeña de poco valor. Si tenía un valor sentimental para José, ese pedazo de heredad, o no sabemos si era una casa, una tierra, no lo sabemos. Pero lo que sí nos deja ver el texto es que dice que José fue y vendió esa heredad. ¿Y qué hizo con el dinero? Trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, mis amados hermanos. Eso nos demuestra que José era un hombre sumamente generoso, que hizo un acto de benevolencia, pero que también es importante mencionar, fue un hecho libremente. Fue algo que Bernabé hizo libremente y sin coacción. O sea, nadie lo obligó a él a vender esa propiedad. Él voluntariamente la vendió, él voluntariamente cogió todo el precio de lo vendido y vino y voluntariamente lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué?
Esto no era extraño, mis amados hermanos, para la iglesia de este tiempo. Yo amo, de verdad que amo Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37, porque me demuestra el valor que la iglesia tenía en ese tiempo, o el valor que la iglesia le daba a sus hermanos en Cristo, que le daba a la comunión. Tal es así, hermanos, que dice que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno, subraya en su Biblia, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Era tal la unidad, era tal el amor, dice que todos, no solo Bernabé, todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, qué bella ilustración nos da Lucas de lo que la iglesia era en ese entonces. Todo el mundo se preocupaba para que los demás no tuvieran necesidad, para que todos tuvieran lo mismo. Así que si yo tenía más, me veía en el compromiso moral y cristiano de compartir con mis hermanos para que ellos no tuviesen escasez. Y Bernabé, se nos deja el ejemplo de Bernabé haciendo lo mismo. Bernabé reflejó una apropiada actitud hacia la riqueza material. Hermanos, en el mundo que vivimos hoy, un mundo tan materialista, tan apegado al trabajo, al tener más, al tener mejor casa, tener mejor trabajo, mejor profesión, al mejor celular, la mejor tecnología. Bernabé nos enseña de que este mundo no consiste en las grandes cosas que poseamos, sino en que tengamos el amor suficiente para compartir con los menos favorecidos. Bernabé es la muestra tangente de que el Evangelio saca lo mejor en los hombres y en las mujeres. Cuando el Evangelio nos llega de verdad al corazón, aprendemos, hermanos, este principio de que nosotros tenemos o debemos tener el espíritu de generosidad en nuestras vidas. La generosidad debe ser practicada, debe ser enseñada en nuestras familias, en la iglesia y también en el liderazgo, en el ancianado, en el grupo de varones, en el predicador. Mis amados hermanos y amigos, Bernabé nos enseña que hay que desprendernos. Hoy en día, hermanos, debo decirlo, debe ser difícil encontrar un ejemplo como estos en la iglesia de hoy. Lo más que tal vez podamos desprendernos es de alimentos, quizás de ropa o de cosas hacia el estilo, pero que alguien venda una propiedad, que alguien venda su casa que le costó 20, 30 años pagarla y no más venderla y dar para que se distribuya entre la necesidad de los hermanos. Eso costaría mucho verlo. Y no estoy diciendo que si no se hace, hermanos, estamos mal. Pero sí que debemos ayudar o ser generosos con lo que tenemos y ayudar, a nuestros hermanos que se encuentran en necesidad. Muy bien, ¿qué más aprendemos de Bernabé? Él fue compasivamente amable. Y a esto vamos a ir a otro texto, hermanos, porque ya vimos que en este texto que Bernabé fue generoso y que nosotros debemos ser generosos. Pero también Bernabé fue amable, compasivo. Vaya conmigo, por favor, aquí mismo a Hechos capítulo 9. Vamos a leer versículos 26 al 28. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. Vea usted qué interesante este texto. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó
cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Fíjese usted qué interesante, hermanos. Nosotros, o la mayoría de nosotros, me corrijo, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Perseguía y mataba a cristianos. Él consintió la muerte de Esteban, ahí estuvo, presenció, y su misión era destruir a la iglesia, destruir cristianos. Pues camino a Damasco, el Señor se le aparece, le dice que entre a Damasco, Ananías le predica y este hombre Saulo de Tarso se convierte al Señor. Inmediatamente después de que se convierte, comienza a predicar de Cristo. Pero algo que es interesante, hermanos, en la historia de Saulo, según lo que dice Gálatas 1:18, después de su conversión, él no regresó a Jerusalén, sino 3 años después. Porque Gálatas 1:18 dice que él se fue a la región de Arabia y que luego regresó a Damasco. Todo esto sucedió en 3 años. A mí no me asombra realmente la cantidad de 3 años. Usted debe recordar, hermano, que el Señor Jesús estuvo con sus apóstoles en su ministerio por lo menos 3 años, enseñándoles. Ahora, Pablo va a ser, o Saulo de Tarso va a ser el 13º apóstol llamado. Y él mismo dice, el evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Durante 3 años, el mismo Señor Jesucristo estuvo enseñándole a Pablo. Muy bien, después de 3 años, dice, él regresa a Jerusalén. Ahora, Pablo o Saulo se había ganado una reputación muy fácilmente. Todos los cristianos de aquel entonces escuchaban Saulo de Tarso y daba miedo. Era alguien que perseguía a la iglesia, era alguien que mataba cristianos. Y un día viene Saulo de Tarso, a Jerusalén y se hace aparecer diciendo, yo soy cristiano, he obedecido al Señor. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Cuál sería su primera reacción de saber que alguien es un asesino y luego se aparece en su vecindario, se aparece en su barrio diciendo que es seguidor de Cristo? Sería difícil creerle. Pues el texto que acabamos de leer dice que cuando Pablo llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, con toda razón. Con toda razón nadie quería juntarse con él, nadie le creía. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 27? Que en esa ocasión en que nadie le quería creer a Pablo, en que nadie quería juntarse con Pablo, hubo uno que hizo la diferencia. Hubo uno que no le tuvo miedo y ese fue Bernabé. Entonces Bernabé, verso 27, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hermanos, yo no sé cómo Bernabé se dio cuenta de toda la historia de Saulo. Cómo iba a Damasco, cómo se convirtió, cómo predicó grandemente en Damasco, cómo Saulo recibió ese llamado del Señor. Yo no sé cómo lo supo Bernabé. Yo no sé si fue que anteriormente había hablado con Pablo. No lo sé. Probablemente lo supuso, o probablemente, hermanos, como es hijo de consolación, Pablo encontró un amigo, un hermano en Cristo que le creyera. Y ese fue Bernabé. Bernabé trajo a Saulo de Tarso, o a Pablo, a los apóstoles y les contó. En otras palabras, Bernabé defendió a Pablo delante de los apóstoles y lo puso como ejemplo. Les dijo, este hombre es un hombre de Dios, escogido por Dios. En el momento en que Saulo necesitó un amigo, ahí estuvo Bernabé. Y por eso digo que Bernabé fue compasivamente amable con
Saulo de Tarso. Esto ayudó, hermanos, a los discípulos a no tenerle miedo nunca más a Saulo. Ayudó a Saulo a ser animado y a ponerse a trabajar. Ayudó a Bernabé a reconocer y a saber que él hizo lo correcto. Pero más importante que eso, hermanos, ayudó a crear un enlace. Esta decisión de Bernabé de ayudar a Pablo en este momento, de ser un amigo para Pablo, ayudó a que ellos, tanto Saulo y Bernabé, tuvieran un enlace para el futuro trabajo misionero. Mis hermanos, si yo les digo esto y se me eriza la piel, se me pone la carne como de gallina, porque las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, tienen repercusiones positivas o negativas, tienen consecuencias. Y esta decisión de Bernabé de hacerse amigo de Pablo va a significar un enlace en el cual ellos a partir de ahora van a comenzar a trabajar juntos para el Señor. ¿No le motiva a usted, mis amados hermanos, esta palabra? Necesitamos ser compasivos unos con otros, crear amistad, ser amigos para los demás miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no sabemos cuántos a nuestro alrededor están sufriendo, están necesitando un amigo, están necesitando un abrazo, están necesitando compasión nuestra. Y usted, mi hermano, puede ser uno o una que va a ser de apoyo para otro hermano en Cristo, en la fe. Entonces, vamos a continuar, hermanos, con esta lección, porque Bernabé tiene cosas muy importantes que enseñarnos a nosotros. ¿Qué más aprendemos de Bernabé? Él estuvo constantemente animando. En Hechos capítulo 11, por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la lectura, por supuesto, pero en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, la iglesia había comenzado a expandirse por causa de la persecución de Saulo. La iglesia había comenzado a expandirse y algunos hermanos se fueron predicando, mientras se iban esparciendo, se comenzaron a predicar la palabra, no solo a judíos, sino también a gentiles. Pues bien, algunos de ellos comenzaron a predicar en la ciudad de Antioquía y muchos obedecieron el evangelio. Muchos obedecieron el evangelio a tal punto que hubo gran número de nuevos convertidos en Antioquía. Eran bebés en Cristo. Cuando alguien nace en Cristo, se convierte en un bebé, necesita esa leche espiritual para comenzar a caminar en la vida cristiana, para comenzar a dar pasitos, ¿verdad?, en la vida cristiana. Y cuando los apóstoles se dieron cuenta, amados hermanos, que Antioquía había nacido la iglesia del Señor, y reconociendo que necesitaban los nuevos cristianos ser animados, adivinen a quién enviaron. A Bernabé. ¿Quién fue enviado? Bernabé. Los hermanos de allá necesitaban consolación, pues qué buena idea entonces es enviarles al hijo de consolación, a Bernabé, uno que constantemente estaba animando. Lea conmigo un par de versículos ahí en Hechos capítulo 11, hermanos, ya casi al final. Versículos 23, hablando de Bernabé, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. ¿Qué otras traducciones dicen? Y animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? El versículo 24 dice que Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Vea usted? Enviaron a Bernabé para que consolara, exhortara y fortaleciera a los nuevos cristianos en la ciudad de Antioquía.
tuvo gozo por el nuevo crecimiento, por el crecimiento de los cristianos. Fue un hombre, hermanos, que tuvo gran influencia en otros. Y él fue, mis amados hermanos, esto es lo que me fascina. Él fue la razón de que Pablo tuviera una relación cercana con la iglesia en Antioquía. Hermanos, si usted lee el versículo 25, dice que después de esas cosas, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo. Para buscar a Saulo. Y hallándolo, dice, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, Bernabé y Saulo, en Antioquía, todo un año. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, esta decisión de Bernabé de ir a traer a Saulo va a cambiar por completo la historia del cristianismo. ¿Por qué digo por completo? Porque si usted ha tenido la dicha, la bendición de estudiar el libro de los Hechos, usted recuerda que cada uno de los viajes misioneros de Pablo salieron de la ciudad de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la base de operaciones de Pablo. Salía de Antioquía y regresaba a Antioquía a dar su reporte misionero. Usted lo puede ver eso en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, hermanos. Cómo Antioquía fue el centro de operaciones de Pablo. Pero ¿todo por qué? Porque Bernabé fue una persona compasivamente amable, que había hecho amistad con Pablo, y porque como era un consolador, un alentador de hermanos, él dijo, yo tengo que ir a traer a Saulo, para que Saulo venga aquí, me ayude a enseñar, a animar y a predicar a esta gente, y eso creó tal vínculo tan fuerte que a ellos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y de ahí comenzó a salir el evangelio por todo el mundo. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Por la idea que Bernabé tuvo de incluir a Pablo en su ministerio. Bernabé fue un hombre digno de confianza. Un motivador, un alentador, un consolador, pero también un hombre misionero. ¿Qué más, hermanos, podemos aprender de Bernabé? Aprendemos que estuvo dispuesto a trabajar en segundo lugar. Estuvo dispuesto a trabajar en segundo lugar. Desde Hechos capítulo 12, versículo 25 hasta Hechos capítulo 15, versículo 35, nos damos cuenta de esta verdad. Como ya lo mencioné, hermanos, en el capítulo 13, al inicio del capítulo 13, ellos son enviados desde la ciudad de Antioquía a su primer viaje misionero. Y hasta este punto tenemos que reconocer que el más conocido, el más prominente, el más público había sido Bernabé. Todo el mundo sabía quién era Bernabé. Todo el mundo sabía lo que era capaz de hacer. El poco conocido era Pablo. ¿Qué se sabía de Pablo? Que era un perseguidor de la iglesia, nadie le tenía confianza. Pero Bernabé fue un cristiano activo. Fue un cristiano fiel mucho antes que Saulo. Y Saulo de Tarso, Pablo, dependió de la influencia de Bernabé para ser aceptado entre la hermandad. Bernabé fue enviado a Antioquía para exhortar a estos bebés en Cristo y luego se fue a buscar a Saulo y lo trajo a Antioquía, como ya lo mencioné. Pero ¿qué es lo que quiero que veamos ahorita, hermanos? Al parecer, basado en Hechos capítulo 13, versículos 9 al 13, nosotros vemos un punto de inflexión. Hechos capítulo 13, versículos 9 al 13. Dice así, mis amados hermanos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. En este caso, para
no atrasarme con la lectura, Pablo y Bernabé se encuentran en su ciudad natal, en Chipre. En su primer viaje misionero, la primera ciudad a la cual ellos van a predicar es a Chipre, la ciudad natal de Bernabé. Y ahí se encuentran con un hombre que les resistía, Elimas, un mago. Y hermanos, lo que quiero que vean ustedes, mis amados hermanos y amigos, es que al parecer, desde este texto en adelante, usted encuentra casi que las primeras palabras de Pablo como cristiano, como un predicador oficial. Pero luego, cuando usted va a Hechos 13:13, la palabra del Señor, y Lucas especialmente dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué es lo que quiero señalar aquí? Al parecer, a partir de Hechos 13:13, ya el nombre de Bernabé no se menciona. Anteriormente, en todos los textos que hemos visto, si usted prestó atención, era Bernabé de primero, Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Pero aparentemente, a partir del versículo 13 del capítulo 13, ya Bernabé no es más el prominente. Ni siquiera se menciona por nombre. Dice Pablo y sus compañeros zarparon. La gente de Listra llamó a Pablo Hermes o Mercurio, que era el orador principal. ¿Qué quiero rescatar aquí, hermanos? Que Bernabé no le importó jugar el papel del segundo lugar. Él ya no tiene el papel protagónico, el personaje protagónico en la historia. Jugó un papel de apoyo para Pablo y gloria a Dios por esto. Bernabé fue para Pablo lo que Juan el Bautista fue para Jesús. No sé si me explico. Ambos vinieron primero, pero tuvieron que menguar. Bernabé estuvo primero, pero tuvo que menguar para que Pablo creciera, igual que Juan el Bautista. Vino primero, pero tuvo que menguar para que Jesús creciera. Y eso nos deja una gran enseñanza a nosotros. Hermanos, nosotros los predicadores no necesitamos tener el primer lugar. Usted, mi amado hermano, mi amada amiga, no importa. Usted no necesita tener el primer lugar o ser reconocido. Usted nada más trabaje para el Señor. Haga lo que le corresponde. El Señor sabe. La obra que hagamos en Él no es en vano. Pero aquí no estamos para pelear puestos. Aquí no estamos para ver quién es primero, quién es después, quién es más grande. A Bernabé no le importó eso. Siguió cumpliendo su labor, su trabajo. Qué hermoso mensaje o qué hermosa enseñanza nos deja Bernabé en esta parte. Pero ¿qué más? Para terminar, hermanos, algo que amo de las personas del Nuevo Testamento es que son eso, personas, seres humanos, que si bien hicieron cosas buenas, también se equivocaron. En este caso, Bernabé fue influenciado por otros a pecar por la presión social. Lo encontramos en Gálatas capítulo 11, versículo 14, que quiero que leamos todos, amados hermanos. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles
y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar. Muy bien, hay un problema aquí de hipocresía generada en esta ocasión por el apóstol Pedro, un hombre común y corriente que también cometió errores, y Pablo lo llama a cuentas y le dice: usted cuando está con los judíos se porta como judío, cuando está con los gentiles se porta como los gentiles, está siendo hipócrita, está teniendo una doble cara, eso está mal. El problema es que en esta actitud de Pedro muchos judíos fueron arrastrados o mal influenciados, incluido Bernabé. Hermanos, ¿y por qué menciono esto en la parte final ya de nuestro estudio? Precisamente por eso, porque nos demuestra y nos enseña, hermanos, que estas personas de las cuales estamos estudiando son eso, personas, seres humanos, que tenían cualidades positivas como las que ya he mencionado y están aquí en la presentación, cualidades positivas, pero que también no estaban exentos a equivocarse, a pecar. Fue un pecado de condenación, ¿no? Porque estoy seguro que Pablo exhorta a Pedro y a Bernabé y ambos se arrepienten. ¿Por qué digo esto? Porque aún Pablo se refiere a Bernabé favorablemente en 1 Corintios capítulo 9 y asimismo de Juan Marcos. ¿Por qué asimismo de Juan Marcos? Porque, hermanos, aunque Pablo y Bernabé tuvieron una excelente relación, en su primer viaje misionero ellos habían tomado a Juan Marcos en su viaje misionero. Pero por alguna razón que desconocemos, Juan Marcos se devolvió. Hechos capítulo 13, versículo 13. Se regresó a Jerusalén. Cuando Pablo desea iniciar su segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevarse a Juan Marcos y Pablo dice: no, ese que se devolvió en el primer viaje no lo vamos a llevar porque vamos a ver, puede ser que se pueda devolver otra vez o por la razón que sea. Entonces Pablo y Bernabé comienzan en una discusión: ¿lo llevamos o no lo llevamos? Si es bueno llevarlo o no es bueno llevarlo. Al final no se pusieron de acuerdo y Bernabé dice que tomó a Juan Marcos y se fue a confirmar a los hermanos. Mientras que Pablo, en su segundo viaje misionero, Hechos capítulo 15, toma a Silas y se lo lleva a su segundo viaje misionero. ¿Qué bueno se saca de esto? Que ambos siervos de Dios se formaron dos grupos de trabajo. En este caso, Bernabé y Juan Marcos y Saulo con Silas. Y los dos grupos trabajando para la honra y gloria de Dios. Pero veo en estos textos que les pongo, en Colosenses 4:10 y en 2 de Timoteo 4:11, que Pablo se refiere a Bernabé y a Juan Marcos como hombres útiles para la obra del Señor. Mis amados hermanos, no importa en cuál área esté trabajando usted para el Señor, usted es útil. ¿Qué aprendemos entonces, mis amados hermanos, de todo esto? Vean las grandes lecciones que aprendemos de Bernabé. Un hombre sumamente generoso, un hombre compasivamente amable, uno que siempre estaba animando en todo tiempo, uno que estuvo dispuesto a trabajar en segundo lugar y uno que también se equivocó. Hermano, si usted se equivoca, siga adelante, levántese y siga adelante. No hay nada de malo en equivocarse. Hasta los grandes hombres de Dios, con tantos valores positivos, se equivocaron y siguieron sirviendo al Señor. No se desanime. Siga usted adelante en la obra, haciendo lo que le corresponde, que al final Dios es quien nos dará la recompensa, según lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 17 en adelante, mis amados hermanos. Grandes enseñanzas nos deja Bernabé, grandes enseñanzas. Aprendemos de la palabra de Dios y de estas personas. Por eso es que estudiamos de ellas. Hermanos, hasta aquí llegamos en el estudio de esta noche. Quiero agradecerles de todo corazón por su presencia, por su sintonía, y queremos seguirle pidiendo en el amor del Señor que usted nos apoye con esta obra, que nos siga apoyando
todos los días a las 7 de la noche, exceptuando el miércoles, y también que siga apoyando esta obra, La Luz en mi Andar, y también, no solo en Facebook, sino también en nuestro canal de YouTube. Trabajamos para Dios, pero también les servimos a ustedes. De todo corazón, su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda, les ama en Cristo y les desea lo mejor. Esperando verlos, hermanos y amigos, la próxima semana para estudiar una persona más del Nuevo Testamento. Hasta entonces, mis amados hermanos.